Hoy presentamos ¿Cómo debe ser un padre? Si usted es tan amable que abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Vamos a estar hablando acerca de, por supuesto, el Día del Padre. Vamos a estar hablando del Padre. Así que, ¿cuántos son padres en este lugar? Padres que tienen un hijo, dos hijos. Muy bien. Pónganse en pie los padres primero. Todos los que son padres, solamente padres. Ajústese el cinturón. El título de este mensaje es ¿Cómo debe ser un padre? Según la Biblia. ¿Ok? ¿Cómo debe ser un padre? Ya todos los demás se pueden poner en pie. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice la palabra del Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Escuchamos, y muchos de los que estamos aquí lo hemos dicho, no hay un manual para ser padre. Sí, hay mucha gente que dice no hay un manual. Y le tengo que decir con todo el amor que Dios me ha dado, pero con toda la verdad que usted sabe que me caracteriza, que usted si piensa de esa forma está totalmente equivocado. Hay un manual para ser padre y madre también. Pero en este caso nos tocó a nosotros, a los padres. Sí hay un manual para ser padre. Lo que pasa es que muchas veces pues no nos gusta leerlo, como no nos gusta leer las instrucciones para montar un mueble. ¿Sí? Y a mitad de camino, guess what? Está todo torcido el mueble y usted mire y hay 50 tornillos que no están puestos. Y en tu mente, o sea, y todavía tenemos la osadía de decir, no, yo creo que se ve más o menos derecho. ¿Sí? Y después tenemos que recurrir, por supuesto, al manual de instrucciones. Y lo mismo pasa como ser padre. Yo sé que nos han educado de una forma, pero en esa forma que nos han educado muchas veces hemos dejado todos los tornillos en el suelo y nuestra paternidad está toda torcida. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de ser padre. Y el mejor ejemplo de cómo debe ser un padre lo tenemos en nuestro Dios. En Dios, quien es nuestro Padre, porque Él nos ha creado a todos. Él es el Padre de todo lo que nosotros podemos ver. Nos protege y también nos ama con un amor incondicional. Y aunque nosotros como humanos, ¿verdad?, podemos ser imperfectos, la Biblia aquí hemos leído que nos insta o nos dice que debemos tratar de perfeccionar nuestra conducta conforme a cómo es Dios. Por eso leí ese primer versículo, ser perfecto como vuestro ¿qué? Padre es perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿somos perfectos? No. ¿Verdad que sí? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben comer aquí? ¿Cuántos saben llevarse la cuchara a la boca? ¿O el tenedor? ¿Cuántos? Cuando usted era niño, no era perfecto haciéndolo. Lo tiraba por todas partes, agarraba, ¿sí? Pero usted siguió intentándolo y hoy día a Arnaldo no se le pierde ni un grano de arroz, ¿verdad, Arnaldo? Tiene una habilidad para con el tenedor agarrar ese último grano y comérselo. Lo mismo sucede con los consejos de la palabra. Tenemos que seguirlos practicando hasta que los perfeccionemos en nuestra vida. Hasta que se haga automático en nuestra vida y salga de lo que somos y no de lo que pretendemos ser. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos dice a nosotros los padres, a la madre también, pero hoy voy a hablar del padre porque al padre se le ha asignado de parte de Dios una gran responsabilidad. Cuando usted encuentra en el libro de Génesis que Dios hace al hombre, al varón de la casa, le depositan la responsabilidad del hogar. Esto no lo declara como el dictador, ni el karateca, ni el boxeador de la casa, ¿ok? ¿Sí me está entendiendo? No es que tiene toda la autoridad para hacer lo que le da la gana, sino que él también debe estar sujeto a Dios. Pero se nos ha asignado esta responsabilidad y el día en que usted se convirtió en padre, asumió
toda la responsabilidad que Dios pone sobre un padre, igual que la mía. ¿Ok? Pero si usted es padre, dice la Escritura en Salmos 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Entonces debemos entender que si somos padres y tenemos esos hijos han sido dados por Dios como una herencia. ¿Sí? Yo soy herencia de mi padre es herencia de su padre, mis hijas son herencia de Dios hacia mí. Debemos de verlo desde ese punto de vista, porque cuando lo vemos así, vamos a entender la responsabilidad que cargamos sobre estos hijos que tenemos. Amén. Por esta razón, aquellas personas que han sido y hemos sido bendecidos por la presencia de un hijo o de una hija en el hogar, ya sea como en mi caso por adopción o en el suyo por concepción, debemos cumplir el deber que implica tener un hijo en nuestra vida. Cualquier cosa que nosotros recibimos la hemos recibido de Dios, y lo que Él ha puesto bajo nuestro cuidado es nuestra responsabilidad. Algún día, como en la parábola de los talentos, que lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 30, algún día nuestro Señor, listen to me, usted hombre que está aquí, varón de Dios, algún día Dios nos va a preguntar qué hicimos con la familia que Él puso en nuestras manos. Algún día le vamos a tener que rendir cuentas. All right? Todos rendiremos cuentas, y como en la parábola de los talentos, el Señor preguntará, ¿qué hiciste? Ayer, en esos videos que a veces uno ve creo que se llamaba Rojo Vivo, no lo estaba buscando, yo estaba viendo otra cosa en YouTube, pero corre un video después de otro y me salió este video donde un señor, se veía muy bien en Honduras, precisamente creo que fue en Honduras, él estaba hablando en una entrevista, pero normal, se veía muy saludable el señor. Te están entrevistando y en plena entrevista, usted lo puede buscar si quiere, se le quedaron los ojos quietos y se desplomó y murió de un ataque al corazón al momento. Está en vivo, es una cosa increíble como cuando el alma se desprende del cuerpo, él simplemente, ¡pum!, los ojos se quedaron quietos y se fue y se acabó. Uno nunca sabe el día que Dios te llame a rendir cuentas, ni cómo. Eso es muy importante tener esto consciente en nuestra vida, que algún día rendiremos cuentas por lo que hemos hecho con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Ahora, vamos a tocar 6 principios de lo que debe ser un padre según la Biblia. ¿Ok? Y esto es lo que dice la Biblia. Primero, el padre debe ser un modelo de vida espiritual. ¿Es usted un padre modelo de vida espiritual? Hay muchos que lo son. Pero la Biblia le asignó esta responsabilidad en Deuteronomios. Se le dio esto al padre. En la cultura judía, el padre era el que llevaba la carga de educar y de enseñar al hijo. Entonces, en Deuteronomio 6, del 5 al 7, mire lo que dice. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, escucha bien, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es la responsabilidad del padre de transmitir una vida espiritual a su hijo. Y muchas veces en las culturas donde vivimos, lo que muchas veces hace el padre es enseñarle al niño a tomar. Enseñarle a comportarse como un hombre. Pero la Biblia dice que nosotros debemos ser un modelo de vida espiritual, pues somos la representación de Dios en el hogar. Las consecuencias que estamos viendo hoy día es por la ausencia de un padre que lleve una vida espiritual en el hogar. Esas son las consecuencias que vemos. Un buen padre sabe que su primer ministerio es su familia. Mi querido hermano que está aquí, es bueno que ejerza el don que Dios le ha dado.
Qué bueno que Dios le dio un don. Qué bueno que Dios le dio un talento. Pero por encima de eso, Dios le ha dado una gran responsabilidad. Y el primer ministerio que Dios nos ha asignado como varones y como padres es nuestra familia. Tenemos que ser el ejemplo espiritual dentro de nuestro hogar. Y eso no quiere decir que usted va a ser perfecto, porque yo no soy perfecto. Ni nadie de los que estamos aquí somos perfectos, pero debemos buscar la perfección. Debemos seguir intentándolo. De los hombres que están aquí, ¿cuántos jugaron deportes? ¿Cuántos peloteros hay aquí? ¿Cuántos futboleros? Edgar, tú levantaste la mano. Eras portero, me imagino, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo cuando yo jugué básquetbol, más básquetbol que béisbol, y una de las cosas que yo hacía era que practicaba continuamente. Me iba solo, a veces eran las 3 de la tarde, y si usted cree que aquí hace calor, váyase un día por allá por Ponce, por el Caribe, para que usted vea que allí el sol no pasa, allí vive el sol. ¿Ok? Mire, mi hermano, y yo me iba a las 3 de la tarde a tirar con ese calentón, a mí no me importaba, llegaba como un camarón. Pero la cuestión era que yo practicara para cuando me tocara, ¿qué? El juego, cuando me tocara jugar, yo pudiera meter la bola. Ahora, una vez se me ocurrió tratar de jugar béisbol. Y una de las cosas que hacía el coach era que me entrenaba. Y yo por eso quizás dejé de jugar. Él nos llevaba a las 12 del día, un sábado, y se paraba en el home plate. Y agarraba una bolita así transparente y le daba. Y nosotros estábamos en el outfield, buscando la bola en el sol, transparente. Hermano, y uno escuchaba la bola cuando le pasaba por el lado a uno. Y picaba porque era de goma. Hasta que nosotros desarrollábamos la vista para poderla ver cuando tocaba el bate y la teníamos que seguir y poderla cachar. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba perfeccionando nuestras habilidades. Y el entender, mi querido hermano, que usted y yo somos responsables de la vida espiritual de nuestra familia nos debe llevar a practicar esto continuamente para poner nuestras habilidades al servicio de Dios y ellos puedan ver en nosotros una vida espiritual constante. Amén. Segundo consejo o segundo principio es que el padre debe proveer educación presente y constante. Como dije anteriormente, en la cultura judía el padre era el que le tocaba educar al hijo. Le tenía que enseñar las cosas que debía saber. Y para eso hay que estar como presente. ¿Sí? Había que estar presente y había que ser constante. La palabra de Dios dice en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rol del padre incluye también la educación. Muchos de nosotros, padres, listen to me. Open your ears, abran sus oídos, escúchenme. La responsabilidad no es solo de la mamá de educar al niño. También le toca al papá. Yo sé que no, es duro, yo sé que es fuerte, pero nos toca a nosotros también educarle, ayudarle. Viene el niño con un problema de matemáticas, no, dile a tu mamá. Tiene una pregunta de estudios sociales, no, dile a tu mamá. ¿Sí? Eso no puede ser en el hogar. El padre debe ser un modelo también que enseñe a sus hijos y que le enseñe las cosas básicas de la vida. Es algo que viene de parte de Dios. Y damos gracias a las madres porque las madres hacen un esfuerzo sobrenatural para atender y cubrir las cosas que nosotros vamos dejando en el camino. Pero es la responsabilidad del padre también educar a sus hijos. Y cuando digo educarlo, educarlo de verdad. ¿Sí? No enseñarle cualquier cosa por ahí. Pero también muchas veces, como no entendemos lo que Dios nos ha depositado, no nos instruimos en su palabra y nuestros niños son educados por otros. Y lo que usted no le enseñe, alguien más se lo va a enseñar. Y se lo va a enseñar sin el amor de un padre. Y con la torcedura de lo que le convenga a la persona. Y es la responsabilidad del padre que su hijo tenga buenos conocimientos y conocimientos sólidos. Una de las cosas que mi papá, mire, mi papá no terminó la escuela. ¿Sí? La escuela terminó con él, no.
Mi papá no terminó la escuela por asuntos de familia, que tenía que salir a trabajar, eran otros tiempos. Pero una cosa sí hizo mi padre. Como él quizás no sabía muchas cosas, nos compró enciclopedias. ¿Sí se acuerdan? Una vez compró una de 13 tomos. Era una cosa así bárbara. Pero ¿sabe lo que le estaba haciendo? Se estaba encargando de que yo pudiera tener acceso a una buena educación. ¿Sí? Yo me acuerdo que después compró otras más. Estaba la de Hostos, la Cumbre, no sé, una que se llamaba así, ¿verdad? Cumbre. Las ciencias, estaba la de Puerto Rico, la historia de Puerto Rico, unos tomos blancos. O sea, mi padre sabía que era necesario que él estuviera envuelto en la educación. Y lo que hizo fue que, pues hizo lo necesario. Lo que él no sabía me lo conseguía. Hoy día, nosotros mandamos a los niños a buscar en Google. Búscalo en Google. No confíe en todo lo de Google, porque la diferencia entre las cosas que estaban en aquellas enciclopedias es que eso era certificado por personas que se dedicaban en esa materia, eran expertos. ¿Sí? Pero hoy día tenemos a los muñequitos y al Google educando a nuestros hijos, y como se nos hace fácil, no, googlealo. Hasta la palabra la tenemos, ya googlealo. Y eso le toca al padre. A la madre también, pero al padre. Para que el hijo vea en usted un buen ejemplo. Una persona que se ocupe y que está presente y que está pendiente de las cosas que está aprendiendo su hijo. ¿Sí? Como dije, lo que usted no le enseña a su manera, somebody else se lo va a enseñar a su forma. ¿Ok? Número 3. Como dije anteriormente, este es que debe ser un buen ejemplo. Y voy a leer un versículo que parece que tiene que ver con los hijos, pero tiene que ver también con el padre. Y con la madre también, pero acuérdense que hoy es el día suyo. ¿A cuánto le dieron regalo? ¿A cuánto lo llamaron y lo felicitaron? ¿Sí? Oh, ¿verdad que sí? ¿Le gustó? ¿Cómo se siente? Déjame, le voy a dar otro regalito aquí, para que se sienta mejor. Reciba este regalo. Dice aquí, en el punto número 3, un buen ejemplo. Efesios 6, del 1 al 3, dice lo siguiente: hijos, obedeced al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y lo que están diciendo, lo más seguro usted está diciendo, bueno, eso es para los hijos. Eso es para el padre, porque lo que vea el hijo que usted haga con sus padres es lo que va a hacer con usted cuando se ponga viejo. Usted debe darle ejemplo, porque muchas veces el varón a veces se olvida un poco del cuidado y se lo deja a las hermanas de la familia que cuiden los viejos. ¿Sí? Aquí está Nina. Nina lleva con nosotros un par de años. Yo amo mucho a Nina, pero a su hijo es un ejemplo, porque Paul hace lo que sea por el cuidado de su mamá. ¿Ok? Y para mí es un ejemplo, y para sus hijos también es un ejemplo. Pero cuando yo me criaba, una cosa sí yo aprendí de mi papá y también de mi mamá, que honraban a sus padres. Me dio el ejemplo de cuidar a su mamá. Mi papá cuidó a su mamá hasta el último respiro. Mi abuela tuvo una condición de pulmones y necesitaba oxígeno. Y mi papá movió cielo y tierra, pero él le conseguía su tanque de oxígeno. Y eventualmente consiguió hasta una máquina que le filtraba el aire. Y todas las necesidades, siempre la cuidó. Y eso me lo transmitió a mí. Por eso cuando mi suegro estuvo enfermo, a mí no se me hacía difícil cuidarlo, porque fue lo que yo aprendí de mi padre. Y lo cuidé porque mi suegro era como un padre también para mí. ¿Sí? Y cuando yo crecía, mi mamá me inculcó en el cuidar a mi abuelo y a mi abuela. Y yo lo veía como ella se desvivía por cuidarlos y atenderlos. Me dio un buen ejemplo de vida. Pero un buen ejemplo también hay que darlo en decir la verdad. Porque a veces que algunos padres que están aquí son una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Y eso no compagina. Y debemos ser un buen ejemplo donde quiera que estemos para nuestros hijos. Porque el hijo va en el carro y va escuchando lo que usted va diciendo del hermano y lo que dijo de que se le coló en el tráfico también.
y lo que usted dijo del vecino. Y su hijo lo está viendo cuando alguien lo llama y usted le mete el paquete porque le pidió algo y usted le dijo que se lo iba a dar y le dice, no, lo que pasa es que fíjate que no ha llegado y el hijo ve la caja en la sala. Listen, ejemplo para el hijo o la hija. Es algo que debemos nosotros hacer. Si nosotros honramos a nuestros padres, nuestros hijos nos honrarán. ¿Sí? Si nosotros decimos la verdad, nuestros hijos dirán la verdad. Si nosotros nos comportamos conforme a lo que Dios ha demandado de nosotros, nuestros hijos no tendrán excusa para comportarse mal. Yo sé, mi querido hermano, que a veces uno le da consejos. Como me los dieron a mí, se los dieron a usted. Y nosotros no los escuchamos. Pero yo no puedo decir que mi papá no lo hacía. Mi papá sí lo hacía. ¿Ve? A mi papá sí lo veía haciendo, lo que pasa es que yo era rebelde. Y yo, entonces ahora la culpa es mía. No se la puedo echar a mi papá. Y si usted como padre hace lo que tiene que hacer y da un buen ejemplo, aunque su hijo después se desvíe, no le puede reclamar a usted que usted le dio un mal ejemplo. Y usted delante de Dios hizo lo que tenía que hacer. Amén. Sí, porque lo que pasa es que a veces nos gustan los títulos. No, el día del papá, pero la responsabilidad viene primero, antes que la gloria. ¿Ok? Amén. No se preocupe que ahorita lo voy a suavizar. Ahorita le voy a quitar el power. Punto número 4. Cuarto, sabe cómo tratar a sus hijos. Inmediatamente después que dice esto, en versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es decir, trátalos como Dios te trata a ti. ¿Sí? Y cuando dice que no los irrite, es que a veces nosotros los hombres no tenemos la capacidad de palabra que tienen las mujeres. Dios no nos creó así. Yo quisiera hablar como habla mi esposa, que rápido todo lo saca en pensamiento. A veces tengo que decir, sabe que yo no llego allá. ¿Ok? Sí, yo le cuento esta historia, pero es bromeando, pero sí, así me sentía. A veces yo llegaba de trabajar cuando trabajaba en el downtown. Y yo venía abrumado porque primero hay que manejar el downtown. Y yo regresaba a las 6 de la tarde. Llegaba a mi casa casi a las 8 porque pues todo el tráfico. Y mi esposa esos días estaba descansando. Y cuando yo llegaba ella me estaba esperando. Y yo me imaginaba a Rambo con 2 metralletas. De palabras. Sí, de palabras. Y cuando yo llegaba... Y yo me rascaba la cabeza. Y yo sé que a nosotros se nos hace difícil, ¿ok? Se nos hace difícil esta cuestión, pero tenemos que nosotros sacar tiempo para escuchar a nuestros hijos. Y tener cuidado porque a veces nos desesperamos, no encontramos la palabra correcta y le decimos cualquier palabra a nuestros hijos. Y lamentablemente yo contaba en el primer servicio que yo tenía un vecino que lo más bonito que le decía a sus hijos era bruto. Eso era lo más lindo. De bruto y animal, de ahí para abajo usted se puede imaginar. Sacaba todo el jardín y le daba todas las flores del vocabulario. ¿Sí? O a veces los irritamos cuando lo comparamos con el otro hermano. Deje de comparar a sus hijos, porque cada uno es individual. No, pero mira a tu hermano y mira a tu hermana y mira a tu hermano y deje de compararlos, porque lo está irritando. Hay veces que queremos que todos sean profesionales y que vayan a la universidad y estudien todos medicina o estudien abogacía o estudien otra cosa, pero hay gente que no es para eso. Hay gente que los necesitamos que también recojan la basura. Hello, y eso no le quita la dignidad. Y a lo mejor está feliz. No lo irrite, porque muchas veces eso es lo que los hace huir del hogar. La cantaleta de la madre, pero ahora del padre. Él lo iba a dejar sin agua, tienen que llevarse una agüita, mano, porque todo para nosotros no puede ser. Pero el padre a veces no se comunica. Y la falta de comunicación también aleja al hijo del hogar. Pues necesita hablar con usted. ¿Sí? Y nosotros muchas veces, como dije, somos cortos de palabras, le decimos cualquier cosa al hijo. Y los mal aconsejamos muchas veces.
Y hacemos comparaciones. Mira, tu hermano tiene todas A. Sí, yo tenía un amigo que sacó todas A. Y esto lo estoy diciendo de verdad. Era un genio. Mentalmente el tipo tenía un IQ como de 1500, yo creo. Yo le tenía una envidia en el salón de clase. Cualquier pregunta levantaba la mano y la decía correcta. Yo lo miraba como que... como el libro, decía yo. Pero todo eso, inteligencia, no le sirvió de nada porque después lo agarraron preso porque andaba vendiendo droga. Entonces, cuidado de comparar, porque eso no tiene nada que ver. Esas son las capacidades que cada cual tiene, pero no los compare porque lo va a irritar a su hijo, lo va a frustrar en la vida. Y Dios no hace eso con nosotros. Por eso aquí dice que debe tratar a sus hijos y criarlos en la disciplina y amonestación, pero la del Señor, no la nuestra. Número 5, también sabe disciplinar. ¿Okay? Yo sé que hay hombres que disciplinan a los Bruce Lee. Si no sabe quién era Bruce Lee, busque información. Era un karateca. Que mi hermano tenía una velocidad con las manos y con las piernas también. Y a veces educamos al garrotazo. Pero la Biblia no dice eso. Mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, pero corrígelo de la manera correcta. A veces que sí hace falta la disciplina. Le voy a explicar, mire, yo tengo 2 hijas y la mayor ya trabajaba antes de nosotros venirnos para acá y pues ella tenía la costumbre, o empezó a tomar la costumbre porque no duró mucho. Dad was in the house, el papá estaba en la casa para corregir, porque había que corregirla sin como dicen los mexicanos, sin gritos ni sombrerazos, ¿ok? Pero de forma firme. Y mi hija dejaba sus zapatitos de trabajar en el restaurante en la puerta de entrada. Y usted sabe que yo primero pensaba que me había dejado un queso en la puerta, pero eran los zapatos de mi hija. Y le digo yo, hey, los zapatos no van ahí. En Puerto Rico al bote de basura le decimos el zafacón, ¿ok? Y allá, donde nosotros vivíamos, se ponía afuera, bien afuera, al lado de la calle. Y ahí allá es la costumbre, se deja ahí, y ahí se echa la basura. Yo le dije, si los vuelvo a ver ahí, te los voy a echar a la basura. No voy a pelearle con ella. Le dije, porque ese no es el lugar y yo te he dicho que los pongas en tu cuarto. That's it. Unos cuantos días después llego y están los zapatos. Lo agarré, salí. Y venía el camión de la basura, se escuchaba. Cuando viene el camión de la basura, pip, pip, ¿verdad? Se lo puse ahí y me metí hacia adentro. Ella bajó porque ya le tocaba ir a trabajar. Y los zapatos, y dije, está en el zafacón, apúrate que puede venir el camión de la basura. Sin gritarle, sin ofenderla. Le pude haber dicho muchas cosas, le pude haber dicho, esos son puercases, ¿sí? Cochinadas. No le dije nada de eso, pero la discipliné. ¿Usted sabe cuántas veces los encontré ahí otra vez? Never. ¿Sí? Porque la disciplina también tiene que ir acompañada de una conducta, de una firmeza, sin caer en el maltrato. ¿Sí? Mi papá a mí me tuvo que disciplinar. Yo le tenía más viendo a mi papá que a mi mamá porque casi no me disciplinaba, pero cuando lo hacía con una firmeza. Yo conté en el primer culto que ya yo estaba grande, tenía 18 años, en una discusión con mi hermana que yo le prestaba mi carro a veces y esa vez ella tenía algo que hacer y no me iba a prestar el carro. Y el niño aquí malcriado se enojó. Y mi papá me dijo, baja la voz, porque estaba en la calle y estaba haciendo el espectáculo. Usted sabe que yo hablo fuerte. Y ahí andaba yo y agarré la llave y como ella no me quería, tiré la llave contra la calle rebota en la calle y le pega al carro. El carro, mi papá era pintor de carros, se lo había pintado, estaba bien bonito y yo se lo rayé. Ya mi papá me había advertido con firmeza sin gritarme. Lo único que yo escuché fueron 2 pasos. Y cuando miré ya mi papá estaba aquí. Lo único que me dijo, y no lo vuelva a hacer. Mira, yo me fui para mi carro así. Hay veces que la disciplina tiene que ir acompañada también de la vara, pero no es la vara la que acompaña todo el tiempo la disciplina.
¿Ok? Pero deben ser disciplinados, porque si usted no los disciplina en su casa, alguien más lo va a hacer en la calle. La falta de disciplina del padre específicamente, que es una autoridad que Dios le ha dado en el hogar, es lo que estamos viendo en la sociedad. Por eso hay una generación que no reconoce la autoridad, y cuando el policía le dice que se detenga, ellos piensan que tienen la libertad de no detenerse y que pueden hacer lo que les da la gana. And guess what? Salen las noticias y en la cámara del policía que le entraron a palo para poderlo someter porque no se quiso parar. Porque sabe que el policía guarda al ciudadano, pero no lo ama como un padre. Y si cae en la cárcel, tampoco. Entonces le toca al padre disciplinar en el hogar. No dejar ni reírle las gracias todo el tiempo a los hijos. Hay veces que no se puede. ¿Sí? Que no se puede. Y con disciplina y con firmeza y llevándolo por la palabra, usted le dice no. Estas son las reglas del hogar. ¿Sabe cuántos años yo tengo? Yo tengo 25 años, mi hermano, de estar en el evangelio. Cálmese. Los vi que iban pensando rapidito. Pero a mi edad que tengo, yo llego a mi hogar y a pesar que yo tengo la libertad de hacer lo que quiera en la casa de mis papás, hay una autoridad que quedó marcada en mi vida y una disciplina. Mi esposa está presente, que aún en la casa de mis padres yo pido permiso para abrir las cosas, para abrir la nevera, porque yo reconozco esa autoridad, porque eso fue lo que se me enseñó. Y eso ha quedado conmigo, esa buena disciplina. Hubo un momento donde no la respeté, que me iba a las 2 de la mañana y me comía el jamón. Usted conoce la historia. Pero la disciplina de mi papá, ¿okay? Mi papá iba a casa de su mamá y él no hacía esas cosas, me las transmitió. Por último, debe ser un proveedor para su familia. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Como yo dije en el primer servicio, mi papá no era profesional y muchas veces tuvo momentos muy difíciles en donde no se ganaba mucho dinero en el hogar. Pero una cosa sí hizo mi padre. Nunca el plato en la mesa estuvo vacío. Nunca estos pies fueron sin calzado a la escuela. Nunca. Nunca mi espalda durmió en el suelo. Y nunca mi cara tuvo que darle al sereno. Él andaba en una carcacha, como decía Selena, poco a poquito. No dejes de tambalear. Pero a nosotros no faltaba nada. Él se sacrificaba hasta lo último por poner un plato en la mesa, por darnos lo básico que necesitábamos. Él trabajaba e iba a la iglesia, y en aquellos tiempos donde mi papá iba a la iglesia, se iba domingo en la mañana y en la noche. Pero cuando digo domingo en la mañana, salían de allí a las 2 de la tarde, desde las 9 de la mañana. Y el culto era Espíritu Santo y fuego. Salíamos, comíamos y a regresar a la iglesia. Lunes había oración, miércoles había servicio, viernes había damas, caballeros o jóvenes los que le tocara dirigir el culto ese viernes, y domingo vámonos de nuevo. Y en medio de todo eso mi papá hacía un sacrificio por proveer a mi familia, porque no solamente no dejaba de ir a la iglesia, sino que los sábados agarraba trabajos para poder completar y darnos lo que nosotros necesitamos sin él vivir con lujos. Nunca le vi cadenas de oro, ni pulseras de oro, ni anillos de oro, ni relojes caros. Nunca se puso unos Nike. Más bien siempre lo veía con botas de trabajo. Pero proveyó a mi mesa, proveyó a mi vida. Y Dios ha provisto todo lo que nosotros también necesitamos. Él es el Padre por excelencia. Pero si usted es padre, haga lo que sea necesario sin tener que violar la ley, para que usted sea también un buen proveedor, no solamente de cosas materiales, sino de emociones y de cosas espirituales en la vida de sus hijos. Así que hoy, concluyendo el mensaje, hemos visto a través de estos consejos que Dios nos ha dado y que los podemos encontrar en su palabra, cómo podemos
ser los padres que debemos ser, correctos conforme a la voluntad de Dios. Sobre todo vemos en el ejemplo de nuestro Padre Celestial todo lo que necesitamos para levantar y mantener una familia sana y saludable. Pero ahora, como le dije ahorita, le voy a bajar el torque. Ahora me quiero dirigir a los hijos, en el cual todos estamos porque todos tenemos un padre y una madre. Pero, hijo e hija que estás aquí, lo voy a leer porque no quiero faltarle al pensamiento. Que estás escuchando estas palabras, para ustedes van a ser los siguientes 3 consejos. Hijo, obedece y honra a tu padre. Un hijo puede llegar a pensar que la honra y la obediencia son iguales, pero en realidad cualquiera puede obedecer solo por miedo o por cumplir. La honra está por encima de la obediencia, ya que un hijo puede obedecer sin honrar, pero nunca va a honrar sin obedecer. Existen diversas formas de honrar. Sin embargo, esta se manifiesta desde los gestos más sencillos. Honrar a un padre significa escucharlo, hablar bien de él, valorar sus consejos, demostrarle aprecio, admiración y respeto. Segundo consejo para los hijos que están aquí. Valora el esfuerzo, todo el esfuerzo de tu padre. Por motivo de crianza y amor, un padre ha tenido que renunciar a muchas cosas por cubrir las necesidades de sus hijos. Necesidades como ropa nueva, paseos, sacrificar horas de sueño, salidas a restaurantes, todo lo cubren los padres. Muchas veces los padres han renunciado a sus horas de descanso porque el hijo se inscribió en un juego, en un equipo de pelota, de fútbol, de básquetbol. En la escuela se inscribió en la banda y en el equipo de jugar fútbol también. ¿Sí? Y muchas veces el padre llega cansado, muerto de cansancio, y se va allá al parque a mirar a su hijo con orgullo. Un padre lo ha entregado todo por cumplir con su labor y lo único que espera a cambio es obtener de ello que sus hijos realicen sus propios sueños, que estudien con la mayor responsabilidad y que administren su vida de manera correcta y tengan una buena vida espiritual. Y número 3, hijo e hija que estás aquí, perdona sus errores. Un hijo no podrá ser feliz si sigue enojado con su padre. Muchas personas han tenido quizás malas experiencias, quizás familiares, donde quizás ha sido perjudicado por esa figura paterna. Por eso es que el resentimiento y amargura se ha desarrollado hacia tu padre. Sin embargo, escuche bien, por muy difícil que haya sido esa relación, la única manera de sanar las heridas es a través del perdón. Solo de esta forma se podrá vivir un mejor presente y también un futuro. Si no puedes, pídele a Dios. Dios es experto en perdonar y sanar las heridas del pasado. Y si tu papá ya no está, o si no tienes relación porque no sabe dónde está, perdónalo, porque el perdón tiene que ver contigo. 3 consejos para los hijos: honra, valora y perdona. Póngase en pie. Le tengo que decir algo, y si usted cree en esto, I'm sorry. Mi responsabilidad como pastor es decir la verdad, no endulzar los pensamientos de los hombres. Si su padre ya se fue con el Señor y ya no está aquí, su papá no lo está cuidando desde el cielo. Su papá no lo está acompañando en las graduaciones en ningún sitio. Él no está ahí.
Porque el que llega a la presencia del Señor ya está completo. No necesita nada más. ¿Ok? Pero si usted lo quiere honrar, si usted quiere que Él siga viviendo en su corazón, hónrelo con su vida. Practique sus consejos. Mantenga viva la relación familiar. Y hable bien de su padre. Porque si vamos a buscar errores, usted también tiene muchos igual que yo. Exaltemos sus logros y lo bueno que hizo por nosotros. Y si ya se fue, perdónele. Pues Él también fue víctima del pecado como lo somos usted y yo. Oremos. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana. Por tu amor, por tu bendición, pero sobre todas las cosas, por el Padre que eres con nosotros. Señor, gracias por los consejos que podemos encontrar en tu palabra. Pues es un manual para todo aspecto de la vida. Para ser padre, para ser esposo, para ser madre, para ser hijo, para ser un hijo tuyo. Aquí encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Gracias damos porque nos has dejado tu consejo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser ese padre. Aun cuando ya los hijos han crecido, Señor, y están fuera del hogar, siguen siendo nuestros hijos. Siguen siendo tu herencia. Ayúdanos a seguir siendo un padre conforme a tu voluntad. Lo que tú pides y demandas de nosotros, los que has creado a tu imagen y semejanza, Señor. Padre, ábrenos el entendimiento, danos sabiduría y amor para disciplinar en amor, para aconsejar con sabiduría tuya, para liderar con un ejemplo puro, para aconsejar, Señor amado, las cosas espirituales correctas. Y así, Señor, darte primeramente la gloria a ti y segundo, edificar la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.